Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Hechos 5:25. Dice, maridos, ¿cuántos esposos hay aquí? Amad a vuestras mujeres, y mire cómo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, te damos gracias. Siempre vamos a reconocer nuestra necesidad. Y más, Señor, cuando nos paramos en un púlpito a predicar tu palabra, Señor. Necesito de ti, mis hermanos necesitan de ti, necesitamos tu palabra. Te ruego que me ayudes, te suplico que me guíes, que fortalezca nuestras vidas y que no solamente escuchemos tu palabra, sino que la apliquemos por medio del poder de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por este medio de gracia que nos has dado. Un medio, Señor, que no merecemos, pero a ti te plació. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a hablar sobre un tema matrimonial, hermanos. ¿Ok? El tema es: mi esposa es responsabilidad mía. No es un tema para varones, es para todos. Pero el tema es: mi esposa es responsabilidad mía. Una de las cosas que sabemos nosotros, hermanos, como cristianos, es que el matrimonio es una idea de Dios. Es decir, quien inventó o creó el matrimonio, si usted le quiere llamar así, es Dios. Por tanto, el hombre, hablando de la raza humana, el hombre no tiene ninguna autoridad de decir cómo debe de funcionar el matrimonio, ya que Dios fue el que lo diseñó. Dios fue el que creó el matrimonio y Él nos dice a nosotros a través de su palabra cómo debe de funcionar. Ahora, hermanos, el matrimonio, al ser creado por Dios, es una bendición. ¿Cuándo estamos de acuerdo con eso? Es una bendición. Pero es una bendición siempre y cuando este matrimonio camine dentro de los parámetros, dentro del orden como Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio Dios puso un orden. ¿Quién lo puso? No lo pone usted, no lo pongo yo, lo puso Dios. Dios puso responsabilidades, puso autoridades. Es decir, cuando un matrimonio, ya sea el hombre como la mujer, no toman el rol donde Dios los puso o donde Dios los colocó, ese matrimonio comenzará a distorsionarse, y algo, hermano, que se distorsiona no va a tener avance. Por más que usted quiera, no va a tener avance, no va a crecer, no va a tener un progreso, y ese matrimonio no va a poder glorificar a Dios. Cuando tanto el hombre como la mujer no se pone en el lugar donde Dios los puso, dentro del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Ejemplo, cuando tú compras un mueble, ese mueble viene con un manual para que lo armes y te quede como originalmente fue diseñado. Mas, sin embargo, aunque tienes ese manual, si ese manual lo haces a un lado y tú tratas de armar ese mueble a tu forma de ver, a tu manera, a tu forma de pensar, pregunta, ¿qué va a pasar, hermano? Quizá hay un 80% de posibilidades que te quede mal. Hay un 80% de posibilidades que te quede mal, quizá. Quizá vas a poner al revés alguna parte del mueble.
O quizás te van a sobrar tornillos o piezas. Por lo tanto, ese mueble no va a lucir como fue diseñado. ¿Por qué? Porque tú no lo inventaste. El que inventó ese mueble puso un manual para que se arme y quede de la forma como fue diseñado. Entonces, de la misma manera, usando esta analogía, hermanos, el matrimonio, siendo un diseño de parte de Dios, funciona, pero funciona a la manera de Dios, y Dios ha puesto responsabilidades y autoridades tanto como el hombre como en la mujer para que ese matrimonio camine. Mas sin embargo, repito, si dentro del matrimonio tanto el hombre como la mujer no toman el rol donde Dios lo colocó, ese matrimonio no va a tener avance. Ese matrimonio no va a funcionar conforme al diseño como Dios lo creó. Ese matrimonio no va a caminar como debe de caminar y va a sufrir duras consecuencias como lo sufrió la primera pareja. ¿Usted y yo queremos sufrir consecuencias, hermano? No queremos eso. Ahora, ¿por qué el título de este tema de matrimonios es Mi esposa es responsabilidad mía? Hablándole al varón. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, al que se le pide cuenta de su matrimonio es al... ¿Está medio dormido, hermano? ¿O qué? Le voy a pedir que pongan atención. Ok. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, al que se le pide cuentas en su matrimonio es al esposo. Es al esposo. Esposos, o los que se van a casar también. Ejemplo. En Génesis capítulo 2, verso 18, vemos cómo Dios creó el matrimonio. Dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué vemos aquí? Vemos que después que Dios termina lo que conocemos como la creación, crea el primer hombre, y este primer hombre, que es Adán, estaba soltero, hermano, estaba solo. ¿Qué hace Dios? Duerme este primer hombre, lo hace caer en sueño, toma una de sus costillas, crea a la mujer, y una vez que crea a la mujer, se la da al hombre como esposa para que sea, ¿qué? Su ayuda. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es decir, repito, Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, y cuando el hombre despierta, hermano, cuando Adán despierta, se llevó una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que ya estaba casado, fíjese. Yo creo que ni cuenta se dio y se despertó y ya estoy casado. Estaba en un sueño profundo, y cuando despertó de su soltería se encontraba ya casado. Verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Algunos comentaristas, hermanos, interpretan o dicen que cuando Adán despertó de ese sueño profundo, que ni cuenta se dio que ahora se casó, porque estaba soltero, solo, lo durmió el Señor, y cuando se levantó ya estaba casado. Estos comentaristas interpretan que cuando vio a su mujer, se llenó de asombro y fue un flechazo, hermano, así al instante. Al instante. Bueno, no había de dónde escoger, ¿verdad? Pero fue al instante. Así como a usted le pasó. Y luego dice Adán en el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, una vez que Dios diseña todas las cosas, y el matrimonio donde, número uno, había una obra que ministrar, número dos, es
diseñado por Dios. Número 3, el varón es llamado a ser responsable de la vida espiritual de su mujer, porque así es, hermanos. El hombre es responsable de la vida espiritual de su mujer, y esto lo vamos a comprobar con la Biblia. Y 4, la posición de la mujer es ser ayuda idónea. Ahora, desde el verso 3, del capítulo 3, de Génesis, desde el verso 1 hasta el verso 6, vemos que este primer matrimonio se distorsiona comiendo del fruto que se les había prohibido. Eso ustedes ya lo han leído bastante. Es decir, todo lo que Dios ha creado, incluyendo el matrimonio, tiene el propósito de que funcione a la manera de Dios y que glorifique a Dios. Sin embargo, cuando este primer matrimonio se sale de la voluntad de Dios, hermanos, cuando nos salimos del rol donde Dios nos ha puesto a cada uno, este matrimonio se distorsiona y comienza a sufrir duras consecuencias. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es esto? Esto es que el adversario, hermano, comenzó a poner en tela de duda la palabra de Dios dentro del matrimonio. Repito, esto es que el adversario comenzó a poner en tela de duda la palabra de Dios dentro del matrimonio. Y cuando un matrimonio pone en tela de duda la palabra de Dios, de cómo se deben de someter cada quien en su lugar, como Dios los puso, va a haber dolor, va a haber consecuencias, va a haber sufrimiento, y los hijos también van a sufrir. Si no, veamos lo que le pasó a Caín y Abel. Verso 2, el capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, la mujer sabía la orden. La mujer sabía la palabra, donde seguramente fue transmitida por Adán. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo: no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué es esto? Esto es, mis hermanos, que todo matrimonio tiene que tener un límite que no debe de pasar. Tiene que tener un límite que no debe de pasar. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así ella. ¿Qué vemos aquí, hermano, en estos versos? Por lo menos yo pude ver 4 cosas. Número 1, el matrimonio, que es diseño de Dios para que funcione, para que camine, tenemos que tener en cuenta la orden de Dios, la palabra de Dios. 2, la palabra de Dios, la orden de Dios se puso en tela de duda en este matrimonio. Ellos pasaron un límite y hubo dolor. 3, la mujer comenzó a entablar una conversación con la serpiente. 4, la mujer le dio a su marido. Es decir, el hombre, mire bien, el hombre, al no usar su autoridad que tenía como líder en su matrimonio, y deja que la mujer, en esa insujeción, usara su influencia, dio de comer del fruto que le fue prohibido y sufrieron duras consecuencias. Pregunta: ¿qué consecuencias le vino a este matrimonio? Número 1, sintieron vergüenza y empezaron a perder la comunión con Dios. Verso 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Dónde estás tú? ¿A quién le dijo eso? ¿A quién? ¿A la mujer? No, al hombre. Pregunta, ¿a quién Dios busca primero? ¿A quién Dios le pide cuentas primero? ¿Quién es el responsable del matrimonio? ¿Quién fue llamado a ministrar la obra del Señor? Los hermanos nada más mueven la cabeza. Amén, hermano. Al hombre tiene que decir. Segunda consecuencia, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. ¿Qué es esto? Por salirse del orden hubo sufrimiento, hasta la fecha. Tercera consecuencia, el mismo verso 16. Y mire bien, mire lo que dice. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y tu deseo será para tu marido, y él se, ¿qué, hermanos? ¿Qué es esto? Esto es la lucha que hay dentro del matrimonio. Pregunta, ¿qué significa y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? Esto significa que desde Adán y su mujer cayeron en pecado. Esto significa que desde que Adán y su mujer hicieron a un lado la palabra de Dios. Esto significa que desde que Adán y su mujer hicieron a un lado el orden de Dios, el matrimonio se convirtió en una lucha de autoridades y de poderes. Hasta la fecha. Es decir, este texto, hermano, en realidad quiere decir que por causa del pecado, la mujer querrá controlar al marido, pero él usará su fuerza para no dejarse. La Nueva Traducción Viviente dice, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Está hablando el Señor, le está diciendo a la mujer. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esa es una lucha de poderes. La palabra controlar en esta traducción viviente significa dominar, vigilar, querer ser cabeza, gobernar. Es decir, la mujer al pasar los límites que no debería de pasar, y el hombre al no usar su autoridad, lo que está diciendo el texto es que como consecuencia de este pecado, la mujer querrá usurpar la autoridad del varón. No un día, hermano, todos los días, constantemente. Y el hombre al no dejarse va a usar su fuerza. Esto, hermano, hasta este tiempo no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí en este verso 16 del capítulo 3? Tenemos a una mujer que por causa del pecado constantemente querrá controlar a su esposo. Tenemos a una mujer que por causa del pecado constantemente querrá usurpar la autoridad del esposo. Tenemos a una mujer que por causa del pecado constantemente querrá manejar a su esposo. Mas sin embargo, por otro lado, tenemos a un varón que a la hora de que esta mujer lo quiera controlar, él usará la fuerza, será áspero, y todo eso es pecado. ¿Qué es esto, hermanos? Como exponen algunos eruditos o comentaristas, esto es el machismo y el feminismo. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor en este verso 16 de Génesis 3 a la mujer cuando dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti?
Lo que le está diciendo es que por causa del pecado, esta mujer va a querer usurpar la autoridad de Adán cuando siempre. Como decir, yo le di la autoridad a Adán, pero tu mujer constantemente la va a querer usurpar. Yo le di la autoridad a Adán, pero tu mujer constantemente va a querer controlarte. Yo le di la autoridad a Adán, pero tu mujer constantemente va a querer ser la cabeza. Y eso es pecado. Ese no es el diseño como Dios creó el matrimonio. Así no va a caminar el matrimonio. Mira, hermanita, te voy a decir algo, ¿ok? Estamos hablando de la palabra, ¿ok? Amén. Hermanas. Hermanas también solteras para que aprendan, ¿verdad? Cuando tú constantemente quieras controlar, someter, ser cabeza, usurpar la autoridad de tu esposo, tú estás cooperando para que tu matrimonio no funcione. Tú estás cooperando. Hermanas, ¿le repito o no? Cuando tú constantemente querrás controlar, someter, ser cabeza, usurpar la autoridad de tu esposo, tú estás cooperando para que tu matrimonio no funcione, porque no es a nuestra manera. Hay un diseño como Dios lo puso. Pero tienes eso, de que lo quiero traer cortito, lo quiero traer del cuello, lo quiero controlar. Nada. Sométete entonces. Si no, no va a funcionar tu matrimonio. Hermanas casadas y hermanas no casadas, y digo también no casadas porque un día se van a casar con un cristiano y son llamadas a sujetarse a sus esposos. Hermanas, si el Señor le está diciendo a Eva que por causa del pecado, esta mujer constantemente querrá usurpar la autoridad del varón, pregunta, ¿Dios te va a pedir cuentas a ti del matrimonio, hermana? ¿Va a pedir contigo Dios? Se quedan así como pensando, a lo mejor sí, ¿eh? No va a ir contigo. Dios no va a ir contigo. Repito, si el Señor le está diciendo a Eva que por causa del pecado esta mujer constantemente querrá usurpar la autoridad del varón, pregunta, ¿Dios te va a pedir cuentas de la familia a ti, mujer? ¿O le va a pedir cuentas a tu esposo? Entonces, hermanas, si ya saben que Dios le va a pedir cuentas a su esposo, ¿por qué constantemente quieren controlar a su marido? ¿Por qué? Dios no te va a pedir cuentas a ti. No, le va a pedir cuentas a tu esposo. A él le va a pedir cuentas. Es que él no hace nada, no importa, le va a pedir cuentas a él. Podrás tener muchas razones, pero le va a pedir cuentas a tu esposo. Ahora, mire bien, hermanita. Hermanita. Anda contenta, ¿verdad? ¿Cuántas tienen problemas para sujetarse? Ay, qué bueno que todas aquí se sujetan, ¿verdad? Entonces la Biblia dice otra cosa, ¿no? Porque dice aquí la palabra del Señor que ella va a querer, ¿no? Gobernar al marido, ¿ah? ¿Quién lo está diciendo ahí? ¿Quién? Dios está diciendo. Mira, hermanita, si tú tienes problemas en sujetarse a tu esposo, piensa en esto. Fíjese bien, ¿eh? Piensa en esto. Mientras que a ti como mujer, Dios te dice, sujétate a tu esposo, Dios le dice al varón, tú debes de estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa. Ya cambió la cosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mientras a ti, mujer, te dice Dios, sujétate a tu esposo, Dios le dice al varón, tú debes de estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa. ¿Dónde dice eso? Efesios 5:25, el texto que leímos. Cuando la Escritura dice que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella y santificándola en su palabra.
Por lo tanto, mi hermanita, si tú te sujetas obedeciendo el diseño de Dios, no eres una víctima. Si tú te sujetas, no eres una pobrecita. Si tú te sujetas a tu marido, eres una buena hija de Dios. No, yo aquí no acostumbramos a hacerle repetir a la gente, pero sería bueno que lo repitiéramos. Que dijeran las hermanas, si yo me sujeto a mi esposo, soy una buena hija de Dios. Si tú te sujetas a tu esposo, eres una buena hija de Dios. No eres una víctima, no eres una pobrecita, no, eres una buena hija de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Ahora, mire bien. Muchas mujeres piensan que al hombre le tocó la parte más fácil. A lo mejor ustedes no piensan así, ¿verdad? Si no piensan así, qué bueno. Pero muchas mujeres piensan que al hombre le tocó la parte más fácil. La mujer se tiene que sujetar y el esposo ser cabeza. No, pues yo me tengo que sujetar y él me tiene que mandar. Eso es lo más fácil. Muchas mujeres piensan así. ¿Y por qué me voy a sujetar? Piensan así, Pero el ser cabeza es la parte más difícil. Escucha, hermana. Hermanos, el ser cabeza es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque el hombre le toca morir por su esposa, según Efesios capítulo 5, versículo 25. Cuando dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La versión lenguaje actual dice, los esposos deben de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo repito, muchas mujeres piensan que al hombre le tocó la parte más fácil, donde la mujer se tiene que sujetar y el esposo es ser cabeza, pero no. ¿Por qué? Repito, porque al hombre le toca morir por su esposa. Esa es la parte más difícil. Pregunta, ¿en qué sentido el hombre debe de morir por su esposa? ¿En qué sentido? No en el sentido de que la mujer lo va a agarrar a palos o se va a dormir y pues le doy cuello. No ese sentido. No. Encomiendo, Señor, mi espíritu, a ver si mañana amanezco. Porque esta mujer... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido debe de morir el hombre? En el sentido de que él es el que va a dar cuentas a Dios. En el sentido de que el hombre como cabeza le toca ser la parte más humilde. En el sentido de que el hombre le toca la parte donde siempre debe de buscar el perdón. En el sentido de que el hombre le toca la parte de tratar a la mujer como vaso frágil. En el sentido de que el hombre le toca la parte de liderar buscando a Dios en oración, en la palabra, en comunión con Dios, porque es cabeza. Y si tú no tomas ese rol, vas a tener problemas, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Consejo, hombres, varones, consejo. Si a tu esposa le cuesta sujetarte a ti, ¿te quieren agarrar el consejo, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Hermanos, ¿estamos aquí? Si a tu esposa le cuesta sujetarte a ti, primero tú demuéstrale que estás dispuesto a morir por ella. ¿Quién es el que lidera? ¿Quién es el que lidera? Morir al orgullo, morir al ego, morir a la competencia, morir al ser un abusador, morir en poner primero los intereses de ella sobre los tuyos. Donde tú tomas la iniciativa en leer la Biblia, donde tú tomas la iniciativa que tengan una vida de oración, donde tú tomas la iniciativa para congregarte. Porque ¿quién es el líder? ¿Quién? Mas sin embargo, si haces todo eso
y a pesar de eso tu esposa no se sujeta a ti, entonces lo más probable es que estás casado con una impía. Es lo más probable. Ahora mire bien, hermanos. Hermanos, por lo general, por estadísticas y por lo que la misma Escritura dice, si tú estás dispuesto a morir por ella, en esos puntos que leímos, y hay mucho más que acabamos de ver, escúchame bien, por muy enojona, por muy brava y por muy generala que ella se crea, si es cristiana, acabará sujetándose a ti. Y entenderá que tendrá que hacer su parte. Y si no, entonces estás casado con una impía.